Muy buenos días, chicos y chicas. Hoy continuamos con la resolución de la guía 5, parte B, que es sobre biomagnetismo. ¿Ve? Repasemos un poquito de lo que han visto con la profe Charo en teoría. Nosotros durante toda la resolución de estos ejercicios vamos a estudiar tres sistemas que pueden generar campo magnético. ¿Sí? El primero de los sistemas que vamos a estudiar es sobre conductores rectilíneos muy largos, ¿sí? Conductores rectilíneos muy largos, por la cual circula una determinada intensidad de corriente. ¿Ven? Acá. Entonces, por ejemplo, con la regla de la mano derecha, fíjense, acá el pulgar tenemos en dirección a lo que está la intensidad de corriente en el conductor rectilíneo, y los otros cuatro dedos, la punta nos da la dirección del campo magnético. En este caso es radial, ¿no? El campo magnético es radial al conductor rectilíneo. Bien. Entonces, imaginemos este sistema, tenemos un conductor que le circula una intensidad de corriente, y si nosotros queremos calcular el módulo del campo magnético a una distancia r, lo podríamos calcular con esta ecuación, ¿sí? Entonces tenemos B, que es el campo magnético igual a permeabilidad magnética, que esto es una constante, que ya vamos a ver ahora cuánto vale, por la intensidad de corriente que está circulando por ese conductor, sobre 2 por pi por r, que es la distancia del conductor rectilíneo hasta donde nosotros queremos calcular el módulo del campo magnético. Bien, es el primer sistema. El segundo sistema que vamos a estudiar son bobinas circulares, ¿ah? Donde podemos observar que tiene una determinada cantidad de espiras. Esa bobina circular tiene un radio R, y por ahí circula a través de ese una intensidad de corriente. ¿Ah? Y de la misma manera, nosotros por la regla de la mano derecha, fíjense, uno puede determinar cuál es la dirección del módulo del campo magnético. Que en este caso, si nosotros queremos calcular cuál es el módulo del campo magnético en el centro de esa bobina, nosotros podemos calcularlo a partir de esta ecuación. ¿Eh? Que fíjense que es muy similar al del conductor rectilíneo, solo que ahora ya se considera el número de espiras, es decir, el número de vueltas que tiene esa bobina, ¿sí? Igual está la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente, por ese número de bobinas, número número de espiras, dividido entre 2, ya no aparece pi, ojo, tienen que tener mucho cuidado, eso ya no aparece pi, por el radio de esa bobina. Bien, entonces de esa manera uno puede determinar cuál es el campo magnético en el centro de la bobina. Y un tercer sistema que estudiaremos son las bobinas de Helmholtz, que fíjense que básicamente son dos bobinas circulares que están en paralelo, que están separadas si cada bobina tiene radio R, esto está separado por dos R, es decir, está separado por el diámetro de esto. Bien, esa es la característica de esta bobina de Helmholtz, por la cual circula una determinada intensidad de corriente por ambas bobinas. ¿Mm? Bien, esto se puede simplificar de esta manera. Acá fíjense, tiene una intensidad de corriente que circula por esta bobina y por esta otra bobina, las cuales las dos están conectadas, ¿sí? Y uno puede estimar cuál es el campo magnético, es el módulo del campo magnético en el centro de esas dos bobinas. Bien, ¿mediante qué ecuación? Mediante esta, de que también son muy similares. Tenemos la permeabilidad magnética, el número de espiras de cada bobina, que son iguales, la intensidad de corriente que está circulando por todas esas bobinas de Helmholtz, 2 por, ahí aparece raíz de 2, a diferencia de este de bobina circular, por el radio de esas bobinas. ¿Bien? ¿Y cuál es esa constante de permeabilidad magnética? Fíjense, es 4 por pi por 10 a la menos 7. Esa es la constante. Y fíjense qué unidades tiene. Tesla, Tesla, que es la unidad de campo magnético, por metro, ¿ah?, sobre amper. ¿Bien? Bien, entonces dicho esto, podemos pasar al ejercicio número 1, que es sobre conductor rectilíneo. Ahí nos dice, la pregunta es, ¿cuál es el módulo del campo magnético en un punto que se halla a 2 centímetros?
Bien, ¿qué nos está diciendo? Que la distancia del conductor rectilíneo a donde yo deseo calcular el campo magnético es 2 centímetros. Dice, un alambre largo por el que circula una corriente de 7 amperes. ¿Sí? Nos está diciendo una corriente de 7 amperes. Y lo que nos pregunta es cuál es el módulo del campo magnético. Y como habíamos visto anteriormente, la ecuación que tenemos que utilizar en este caso es el de conductor rectilíneo. Eso tenemos que estar muy atentos. Acá nos dice un alambre largo. Entonces nosotros tenemos que saber qué es un conductor rectilíneo. Y la ecuación es esta. ¿Bien? Entonces de acá, nuestra incógnita es calcular el campo magnético. Tenemos todos los datos. Sí, lo que tendríamos que hacer es pasar esta distancia, ¿sí? Que está a centímetros, lo pasamos a metros, a unidades del sistema internacional, 0,02 metros. Y después la intensidad de corriente está bien, entonces ya podemos utilizar esta ecuación y empezar a reemplazar. ¿Ah? La constante 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metros sobre amper, por la intensidad de corriente que son 7 amperes, dividido entre 2pi por la distancia que recién pasamos a metros, 0,02 metros. Acá fíjense que metro con metro se simplifica y amper con amper también. Y nos queda que el campo magnético, el módulo del campo magnético, es 7 por 10 a la menos 5 Tesla. ¿Ven? 7 por 5, 7 por 10 a la menos 5 Tesla. Acá van a tener cuidado en hacer esta cuenta, porque fíjense, si bien acá pi con pi se pueden simplificar, para las personas que no simplifiquen, la cuenta tiene que ser en la calculadora, sería 4 por pi por, y ese 10 a la menos 7 de acá, podrían colocarlo 1 y ahí exponente a la menos 7 y ahí siguen haciendo la cuenta. Por 7 dividido, abro paréntesis, 2 por pi por 0,02, cierro paréntesis, igual. Bien, van a tener cuidado. Porque van a ver que en la calculadora, si ustedes colocan 4 por pi y ahí directamente colocan exponente a la menos 7, les va a saltar un error. Bien, entonces ya saben, 4 por pi por, y ese 10 a la menos 7 colocamos 1 exponente a la menos 7. Es la manera de utilizarlo en la calculadora. Bien, entonces acá el campo magnético nos da 7 por 10 a la menos 5 Tesla. Pero el campo magnético, además de expresarlo en Tesla, también lo podemos expresar en Gauss, ¿sí? En Gauss, y eso se lo simboliza como G mayúsculo. Y este es el factor de conversión. Yo sé que 1 por 10 a la menos 4 Teslas es igual a 1 Gauss. Entonces podemos expresar este resultado en Gauss. Entonces digo, Tesla, abajo pasaría, ¿no? Para simplificar, 1 por 10 a la menos 4 Tesla se simplifica, y acá nos da 0,7 Gauss. Por lo tanto, el campo magnético puede ser 7 por 10 a la menos 5 Teslas o 0,7 Gauss. Pasemos al ejercicio número 2, que también es sobre el conductor rectilíneo. Nos dice de nuevo, fíjense, un alambre largo por el que circula una corriente de 15 amperes, nos está dando ya la intensidad de corriente, está circulando 15 amperes, produce un campo magnético de 0,35 por 10 a la menos 4 Tesla. ¿Ah? Nos está dando el campo magnético. Y nos está diciendo en un punto cercano. Es decir, no nos están dando la distancia. Entonces, justamente el inciso A nos dice a qué distancia del alambre se encuentra, se está produciendo dicho campo magnético. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos está preguntando cuánto vale esto. Recurrimos a la... Y el inciso B nos dice cuál sería el módulo del campo magnético en ese punto, es decir, en ese mismo punto, pero ahora va a cambiar la intensidad de corriente. Ya no va a ser 15, sino ahora lo va a aumentar y lo va a pasar a 20 amperes. Bien, pero primero lo que tengo que calcular es a qué distancia está ubicado ese punto. ¿Mm? Recurrimos a la ecuación de conductor rectilíneo, donde fíjense que acá el inciso A lo que nos pregunta es cuánto vale esa distancia, y está acá esa incógnita, ¿no? En esa ecuación. Si yo despejo de acá, R pasaría, este está dividiendo, ¿no? Pasaría a multiplicar y B que está acá arriba pasaría a dividir. ¿Bien? Entonces de esa manera R sería igual a
esta ecuación. Bien. Reemplazamos los valores. Permeabilidad magnética, 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad de corriente, los 15 amperes, dividido entre 2pi por el campo magnético que produce esos 15 amperes, que son los 0,35 por 10 a la menos 4 Tesla. Ahí se simplifica Tesla con Tesla, ampere con ampere, y ahí nos queda el resultado, fíjense, de la distancia en metros. Haciendo la cuentita nos da que está a una distancia de 0,086 metros. ¿Ven? Aquí lo único que tienen que tener cuidado es despejar. ¿Ven? Porque es esta ecuación nomás la que tenemos que utilizar. El inciso B, que es lo que ahora nos pide calcular, ya conociendo a qué distancia está ubicado ese punto, ahora lo que me pregunta es cuál será el nuevo campo magnético si ahora cambio mi intensidad de corriente a 20 amperes. ¿Ah? Entonces ahora la incógnita es el campo magnético, pero sigo utilizando esta misma ecuación. Conozco todos los datos. Conozco mu0, conozco la intensidad de corriente que ahora es 20 amperes. R es el que acabé de calcular hace rato, porque esa es la distancia al punto, eso no cambia. Entonces si reemplazamos esos valores, acá también simplificamos las unidades, vemos que el nuevo campo magnético sería de 4,7 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Bien? También lo podemos pasar a Gauss. Entonces 1 por 10 a menos 4 teslas, hacen un Gauss, se simplifican y ahí nos queda 0,47 Gauss. Y eso sería el resultado. ¿Bien? No son, como verán, no son ejercicios complicados. Hay que tener cuidado al momento de usar la calculadora. ¿Sí? Es lo único. Y alguna vez, si es que te piden otra cosa para despejar, o como en el anterior inciso, que era despejar la distancia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esas cosas. El ejercicio número 3 nos dice que este ejercicio va a ser para que lo resuelvan ustedes, porque también es de conductor rectilíneo. ¿Bien? ¿Qué nos dice? El módulo de campo magnético en un punto situado a 8 centímetros, nos está dando la distancia, ¿sí? Nos está dando la distancia. Dice el campo, y nos está dando el módulo del campo magnético. Nos dice que el campo magnético tiene un módulo de 0,30 por 10 a menos 4 teslas. Entonces tenemos la distancia y tenemos el campo magnético. Y ahora lo que nos pide calcular es la intensidad de corriente. El inciso A y el inciso B. ¿Cuál sería el módulo del campo magnético si es que cambiamos esa distancia? ¿Sí? Pero es manteniendo la misma intensidad de corriente del inciso A. Entonces lo mismo. Fíjense que para el inciso A la incógnita sería esto, la intensidad de corriente. Despejamos la intensidad de corriente, esto pasaría a multiplicar y este mu0 pasaría a dividir. Entonces ahí ya tenemos todos los datos, estos centímetros los pasamos a metros y de ahí podemos calcular la intensidad de corriente. Y para el inciso B, ya habiendo calculado la intensidad de corriente, ya va a ser un dato más que vamos a conocer. Ahora lo está diciendo, no, ya no quiero que sea 8 centímetros la separación, quiero que sea 24 centímetros. Entonces, utilizo esta ecuación ya, fíjense, así tal cual como está. La intensidad de corriente sería la que calculé en el inciso A, 2pi por, y la nueva distancia serían los 24 centímetros que lo tengo que pasar a metros. ¿Bien? Eso es. Entonces, esto es un ejercicio para que ustedes practiquen. El resultado van a verlo en la guía que va a estar también junto al material que les voy a dejar. Ahí va a estar el enunciado junto con la respuesta numérica. Entonces, para que puedan ver si han hecho bien la cuenta. El ejercicio número 4. Pasamos ahora al segundo sistema que habíamos visto, que es el de bobina circular. ¿Ven? ¿Qué nos dice? Una bobina, ven cómo cambia, ya no habla de un alambre recto, un alambre largo. Nos dice ahora, una bobina de 20 centímetros de radio, es decir, nos está dando el radio de la bobina es de 20 centímetros, tiene que producir un campo magnético de 0,40 Gauss. ¿Sí? Ese sería el módulo del campo magnético que va a producir esa bobina. ¿Dónde? En el centro de la bobina. ¿Ven? Acá tenemos
radio y en el centro de esto produce este campo magnético. Y además nos dice que circula una corriente a través de esta bobina de 0,25 amperes. Y lo que nos pregunta es, ¿cuántas espiras ha de tener la bobina? Es decir, ¿cuántas vueltas tiene la bobina? Bien, para esto recurrimos ahora a la ecuación de bobina circular, que es esto, donde justamente acá ya aparece el número de vueltas, el número de espiras. Justamente esa es nuestra incógnita. Si nosotros despejamos de acá el número de espiras, acá 2R pasaría a multiplicar y acá mu0 por I pasaría a dividir. ¿Bien? Es lo que estamos viendo acá ya despejado el número de espiras. Si nos fijamos acá, el radio lo tenemos en centímetros. Eso lo pasamos a metros. Nos queda 0,20 metros. Acá, el campo magnético lo tenemos en Gauss. Lo tenemos que pasar a teslas. Nosotros sabemos que un Gauss son 1 por 10 a la menos 4 teslas. Ahí Gauss con Gauss se va. Entonces nos queda que es 4,0 por 10 a la menos 5 teslas. Ya habiendo hecho todo esto de transformar unidades, reemplazamos los valores. 2 por el radio por el campo magnético dividido entre la constante de permeabilidad en el vacío y eso también multiplicado por la intensidad de corriente. Bien. Acá fíjense que metro con metro se simplifica. Acá Tesla con Tesla también se simplifica. Y acá también amper con amper simplificamos. Y nos queda, fíjense, sin dimensión. Es adimensional. Claro, porque es el número de vueltas. ¿Bien? En este caso, les da 51 vueltas o 51 espiras. ¿Listo? Hagan cada uno de estos ejercicios, ustedes tienen que corroborar con su calculadora, ¿bien? Los valores numéricos porque, como les decía, acá lo más a veces complicado es utilizar la calculadora. Y lo mejor es siempre que practiquen en su propia calculadora. Bueno, entonces para el ejercicio 5, que también lo vamos a dejar para ustedes, fíjense, ¿qué nos dice? También es una bobina de 15 centímetros de radio, si nos está dando la bobina circular, tiene 15 espiras, entonces primero lo que nos dio es el dato, que es el radio de la bobina, 15 centímetros, recordemos eso lo tendríamos que pasar a metros, ¿sí? Nos dio la cantidad de vueltas, que son 75 espiras. Después nos dice que va a producir campo magnético en el centro. ¿Ve? Entonces, dice en el centro, además que está circulando a través de esa bobina una intensidad de corriente de 0,75 amperes. Entonces, lo que nos pregunta, ¿cuál es el módulo del campo magnético? Fíjense que es directamente utilizar la misma ecuación anterior que habíamos visto en el ejercicio 4 y tenemos todos los valores. Conocemos la constante, sabemos n, sabemos la intensidad de corriente, 2, y el radio, que lo tenemos que pasar a metros, y de esa manera ya podemos calcular el campo magnético. Después corroboran su resultado con el que va a estar publicado en el material. Bueno, el ejercicio número 6, ya vamos a pasar al tercer sistema que habíamos dicho para generar el campo magnético, que es bobinas de Helmholtz. Que lo que habíamos dicho eran dos bobinas que están en paralelo, que tienen la característica que entre esta bobina y esta bobina están separados por el diámetro, ¿ve? Por un diámetro. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿qué datos tienen? Se equipa una paloma con un par de bobinas de Helmholtz de 3 centímetros de diámetro. ¿Sí? Nos están dando el diámetro de la bobina, 3,0 centímetros. Y están separados a una distancia de 3 centímetros. ¿Bien? Cada bobina tiene 200 espiras. Nos está diciendo que cada bobina tiene 200 espiras. ¿Qué intensidad de corriente se requiere para producir un campo magnético de 0,50 Gauss? ¿Sí? Nos está preguntando el módulo del campo y nos dice que tiene que ser en el punto en el medio. ¿Bien?
¿Cuál es la ecuación? O bueno, a lo que nos está preguntando acá es qué intensidad de corriente, ¿no? ¿Qué intensidad de corriente tiene que circular a través de estas bobinas de Helmholtz para que pueda producir ese campo magnético? Bien. Para esto recurrimos ya también a la otra ecuación, ¿m? Donde fíjense que todos son muy similares, tienen que tener cuidado en eso, en no equivocarse en qué ecuación van a utilizar. ¿Ah? En este caso, mi incógnita acá es calcular la intensidad de corriente. Para despejar acá la intensidad de corriente, esto de acá abajo que es 2 por raíz de 2 por R pasa a multiplicar, y acá el mu 0 por n pasa a dividir. ¿M? De esa manera, ¿cierto? Nos fijamos acá el campo magnético, fíjense el campo magnético acá está en Gauss. Esto lo podemos transformar ya a teslas, ¿ah? Con el factor de conversión que ya les mostré hace rato. ¿Ah? Entonces de ahí nos da que es 5,0 por 10 a la menos 5 teslas. Entonces ya tenemos el campo magnético R. R recuerden que es el radio. Y a nosotros nos están dando el diámetro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, yo sé que el radio es la mitad del diámetro. ¿Ah? Entonces 3,0 centímetros dividido 2 me da 1,5 centímetros. Ah, además estos centímetros lo tengo que pasar a metros. Son 100 centímetros hacen un metro. Entonces me queda que ese radio de la bobina es 0,015 metros. Bien, ahora sí ya lo tengo todo para reemplazar. Reemplazamos los valores. 2 raíz de 2 por el radio, 0,015 metros, por el campo magnético, 5,0 por 10 a la menos 5 Tesla, dividido entre la constante de permeabilidad magnética por el número de vueltas, ¿ah? El número de espiras, que son 200 en cada bobina. ¿Mm? Entonces ahí simplificamos, metro con metro, Tesla con Tesla, y nos queda solo la unidad de intensidad de corriente, que es ampere. Haciendo la cuentita, nos da que esa intensidad de corriente tiene que ser de 8,4 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Bien? Entonces, a lo mismo que los otros dos sistemas, les dejamos un ejercicio para que ustedes lo puedan resolver, donde dice un par de bobinas de Helmholtz, fíjense, nos dice 2 metros de diámetro, están separados a una distancia de 2 metros. Entonces nos está dando también el diámetro, ¿sí? Entonces lo que tenemos que pasar es calcular con ese diámetro el radio, ¿sí? No nos olvidemos eso. Lo bueno es que ya está en metros, no necesitamos transformarlo. Cada bobina tiene 50 espiras, entonces ya sabemos que n vale 50. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el campo magnético si la intensidad de corriente es de 5 amperes? Sabemos que la intensidad de corriente que va a circular por esas bobinas es de 5 amperes y lo que nos pregunta es cuál es el campo magnético que produce esa bobina en el punto medio, acá. Entonces, utilizamos esta ecuación y nuestra incógnita está acá. Entonces, reemplazar todos los datos que tenemos ahí. ¿Listo? Eso es para que lo hagan ustedes. Bueno, como último ejercicio, veremos sobre inducción magnética, que también lo vieron en teoría. Y lo que nos dice es este ejercicio, la componente perpendicular del campo magnético externo, ¿m? A través de una bobina. Nos está hablando de una bobina circular que tiene 10 espiras, ¿no? Tiene 10 espiras, y además tiene un radio de 5 centímetros. El radio de la bobina es de 5 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? En esa bobina, la componente del campo magnético va a aumentar de 0, es decir, de no tener campo magnético, hasta 18 teslas en 3 segundos. ¿Mm? Va a haber una variación del campo magnético en esa bobina. Eso se puede lograr, por ejemplo, que una bobina no tenga primero nada de campo magnético y después pueda aproximar, por ejemplo, como se ve en el dibujo, puede aproximar un imán. ¿Mm? Un imán de tal manera que me genere los 18 teslas en 3 segundos. ¿Sí? Entonces ahí va a haber una variación de 0 a 18 en 3 segundos. ¿Sí? Además nos dice que esa resistencia, esa bobina tiene una resistencia de 2 ohm. Con esos datos, lo que nos pregunta es
¿Cuánto de intensidad de corriente se va a inducir? ¿Debido a qué? A la acción de esa variación del campo magnético. En ese determinado tiempo va a haber una generación de un determinado voltaje o de una FEM, ¿sí? Entonces, por acción de ese voltaje, como tengo una resistencia a esa bobina, puedo yo calcular cuál es la intensidad de corriente que se va a inducir. ¿Bien? Después nos dice cuál es el sentido de circulación de dicha corriente. ¿Bien? Entonces, para eso recurrimos a la ley de inducción magnética, donde acá este épsilon es la FEM o el voltaje que genera esa variación del campo magnético mediante esta ecuación. Fíjense, la FEM que se va a inducir, o voltaje que se va a inducir, va a ser igual a menos la variación del flujo magnético sobre esa variación del tiempo. ¿Bien? Eso va a ser la ecuación que me va a poder permitir cuál es la FEM que se induce. La variación del flujo magnético va a ser phi2 menos phi1, es decir, el phi al final, es decir, el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. ¿Cómo puedo calcular ese flujo magnético? Mediante esta ecuación. El flujo magnético es igual al número de vueltas o de espiras que tiene la bobina por el área por la cual está ocurriendo ese flujo, ¿sí? El área, en este caso sería la de un círculo, por el campo magnético. ¿Bien? Entonces, si calculo el flujo magnético final, utilizo el campo magnético final. Flujo magnético inicial, campo magnético inicial. ¿Bien? Entonces, pero fíjense, para poder calcular este flujo magnético, conozco N, conozco el campo magnético, el inicial y el final, pero lo que me falta ahí calcular es el área, pero como les dije, es la de un círculo. ¿Mm? Eso sería pi por r al cuadrado. Acá el radio 5,0 centímetros, lo pasamos a metros, nos quedaría en 0,050 metros. Reemplazo el valor de ese radio, y me da un área de la bobina de 7,9 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Bien? Ya conociendo el área, ya conociendo el área de la bobina, ya puedo calcular el flujo magnético inicial y final, ¿sí? Utilizando esta ecuación. Si acá utilizo para el flujo magnético inicial, sería igual a N por el área por el campo magnético inicial. Pero fíjense que el campo magnético inicial es 0. Entonces, 0 por cualquier número, entonces el flujo magnético inicial sería 0. Hagamos lo mismo con el flujo magnético final. Este va a ser, en este caso no va a ser 0 porque el campo magnético final son de 18 teslas. Reemplazamos los valores, N son las 10 vueltas por 7,9 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por los 18 teslas. ¿Sí? Y fíjense que acá aparece una unidad que es tesla por metro cuadrado. Y a eso es una unidad de flujo magnético y se lo denomina Webers. Weber, ¿sí? Se lo simboliza como W mayúscula B grande. Entonces, la cuentita esta nos da 1,4 Webers. ¿Sí? Ya conocemos entonces el flujo magnético inicial, flujo magnético final. Ya teniendo esos datos, uno puede calcular la variación del flujo magnético. La variación del flujo magnético sería flujo magnético final menos inicial. Entonces de ahí ya tenemos la variación del flujo magnético. ¿Bien? Entonces ya puedo calcular la FEM que se induce en esa bobina como consecuencia de esa variación del campo magnético. Para eso recurro a utilizar esta ecuación. Si utilizo esta ecuación, acá reemplazo lo que calculé la variación del flujo magnético y acá la variación del tiempo, es decir, en qué tiempo ocurre esa variación del campo magnético, son los 3 segundos. Entonces nos queda una diferencia de potencial o una FEM inducida en esa bobina de menos 0,47 volts. ¿Sí? Eso como consecuencia de la variación del campo magnético. ¿Listo? Hasta ahí lo que pudimos calcular es cuánto es la FEM que se induce en esa bobina. Ahora lo que les decía, podemos recurrir a nuestros conocimientos que adquirimos en la parte A de esta guía 5
que era de bioelectricidad, donde nosotros podíamos utilizar la ley de Ohm. ¿Se acuerdan? La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Bueno, esta es la ley de Ohm. El voltaje en este caso es la FEM que se induce por la intensidad de corriente que se va a inducir en esa bobina por la resistencia eléctrica de esa bobina. ¿Mm? Y acá está nuestra incógnita. ¿Bien? De ahí despejamos, la resistencia eléctrica pasa a dividir, entonces tenemos esta ecuación. ¿Bien? Podemos reemplazar, acá podemos omitir el signo negativo porque no tiene ningún significado, ¿sí? En este caso lo utilizamos como 0,47 volts como positivo, ¿sí? El voltaje, dividido entre la resistencia eléctrica, 2,0 ohm, y esto nos da una intensidad de corriente que se induce en esa bobina de 0,24 amperes. ¿Listo? Ahora, ¿qué dirección o qué sentido va a tener de circulación va a tener esa intensidad de corriente? Bueno, es que es dependiendo de cómo está el sistema. Por ejemplo, si vemos ese sistema, fíjense acá tenemos la bobina y el campo magnético se va a mover en este sentido, el flujo va a ser en este sentido, ¿sí? Si va a haber en este sentido, hay una regla que nos dice para saber cuál va a ser el sentido que va a tener esa intensidad de corriente. Nos dice que la corriente que circula será de tal modo que el campo magnético que produzca esa intensidad de corriente se tiene que oponer al cambio de flujo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? El flujo magnético viene así, y por regla de la mano derecha, ¿cómo es la regla de la mano derecha? Tiene que decir, ¿cuál es el que me dice lo que va a generar el campo magnético? Es este. ¿No? Y esta es la intensidad de corriente. Entonces, si el flujo magnético está viniendo así, se tiene que oponer, dice, ¿no? El campo magnético que genere esa intensidad de corriente que circula tiene que ser en oposición al cambio de flujo. Es decir, el flujo está viniendo así. Entonces, en oposición sería así. Entonces, fíjense la intensidad de corriente hacia dónde sería. ¿Sí? En este caso sería hacia abajo. ¿Bien? Fíjense en este otro caso. Porque fíjense que acá el flujo va de derecha a izquierda. Ahora fíjense que este viene de izquierda a derecha. ¿Cómo sería en este caso? Está viniendo así el flujo magnético. Yo quiero, tiene que haber oposición, y la oposición es así, en contrario, ¿no? Entonces fíjense cómo va la intensidad de corriente. En este caso va a ser para arriba el sentido que va a tener de circulación esa corriente. Bien, con esto hemos terminado la resolución del ejercicio de la parte B de biomagnetismo. ¿Listo? Nos vemos, chicos.